Y el primer cara a cara de los candidatos de la oposición no fue un debate, fue un planteamiento de ideas, fue un ambiente cordial, respetuoso, no hubo ataques directos, pero sí hubo fricción con el tema de las inhabilitaciones. Pero para hablar de qué pasó ayer en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas con estos 8 participantes y el gran ausente, el aspirante presidencial Enrique Capriles, saludamos desde Caracas a Alejandro Armas, periodista con maestría en ciencia política, y a María Verónica Torres, abogada y profesora universitaria, también especializada en estudios políticos. Bienvenidos ambos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo están? hola, buenos días. Hola Alejandro, ¿cómo Hola, estás? bien, ¿y tú? Gracias a Chévere. ambos por acompañarnos. En primer lugar, María Verónica, te damos la palabra porque quisiera comenzar por la ausencia de Enrique Capriles. A tu juicio, ¿qué mensaje da Enrique Capriles al no acudir a esto que además no fue un careo? Fue la oportunidad de plantearle al país las ideas de cada uno de esos 8 aspirantes. Claro. Bueno, la verdad es que se puede ver desde dos puntos políticos, desde dos puntos de vista de estrategia política. La primera es una estrategia política que pudiera ser acertada, pudiera, eso lo vamos a saber en el tiempo. Y es que Enrique haya decidido mantener la incógnita de su masa electoral o de su capacidad de movilización ciudadana. Entonces haya decidido no acudir para resguardarse de una medición, que son precisamente las primarias. Enrique viene posicionando este mensaje político de que él es el líder, bueno, el líder, el autoritas política venezolana y el líder eterno. Y lo segundo, que es lo que yo creo que pasó, eh, es que Enrique sabe que en este momento su popularidad no es buena, su aceptación ciudadana no es buena. Enrique también sabe que el escenario de las primarias, y eso fue un defecto de origen que tuvo el debate, que hablaremos luego, pero sabe que el escenario de las primarias se está complicando muchísimo y le quedan dos opciones. Uno, o el consenso, o dos, la negociación. Yo pienso que Enrique está optando por la negociación, pero por la negociación con entes internacionales y, por supuesto, en conversaciones con el gobierno. Entonces, Enrique no puede presentarse legítimamente en una primaria, en un debate sobre primarias, cuando no es su estrategia, cosa que se le agradece, y luego cuando no puede seguir, por ejemplo, con este famoso, no puede contrarrestar este famoso posicionamiento que está haciendo María Corina de yo llego hasta el final, porque ya nos ha demostrado que no ha sido así y luego que él está explorando otras opciones políticas. Alejandro, el mismo comentario justamente sobre la ausencia de Enrique Capriles, quien además ha sido 2 veces candidato presidencial. Sí, bueno, más o menos en línea con lo que dijo María Verónica, eh, lo que es la razón por la que Capriles decidió ausentarse pudieran ser dos razones. Y eso depende de qué es lo qué es lo que Capriles tiene en mente para el futuro. Yo creo que a Capriles le hace falta un poco definir eso, de qué es lo que tiene, qué es lo que él tiene en mente, de cuál va a ser su papel, porque desde un principio él ha sido un poco, digamos, reticente con todo este tema de las primarias. Recordemos que inscribió su candidatura de forma un poco tardía, que después de que se supo que el CN no va a tener un papel en la organización de las primarias, él puso algunas reticencias, algunas condiciones, que bueno, y solo inscribió su candidatura después de que dijo que se sentía satisfecho con respecto a eso. Y aún así, todavía se le ve como una especie de ambigüedad en cuál va a ser su papel en las primarias. Estos últimos comunicados que él ha lanzado dirigidos a la plataforma unitaria o a la Comisión Nacional de Primarias, pero que en realidad son apelaciones al público, no dejan claro, me parece a mí, cuál va a ser, si él tiene pensado estar en las primarias hasta el final. Pareciera que es una especie de, me parece a mí, que es una especie de reconocimiento de que el gobierno está poniendo o tiene la intención de poner trabas a las primarias, lo cual es verdad, que se manifiesta en, por ejemplo, esto,
estas cosas que ha hecho, por ejemplo, el señor Luis Ratti, acudiendo al TCJ, exigiendo que se desmantele la Comisión Nacional de Primaria, o las nuevas inhabilitaciones, la inhabilitación a María Corina Machado. Pareciera que Capriles está como dando a entender que esto de la primaria quizá tal vez no vaya y nosotros como oposición deberíamos explorar otras alternativas. Y si eso es lo que Capriles de verdad tiene en mente, pues pudiera decirse que tiene sentido que no participe en el debate, pues sería contradictorio, sería extender su participación en algo en lo que él realmente no cree, en contraste con, como dijo María Verónica, con María Corina Machado, que sí dice, yo sí estoy montada en esta ola hasta el final y la voy a surfear hasta el final como sea. Ahora sí, quizás Alejandro, entremos, Alejandro y María Verónica, nuestros invitados a esta conversación, a lo que vimos ayer en estas 2 horas desde la Universidad Católica Andrés Bello, la oportunidad de que los candidatos pudieran resumir en 1 minuto y medio cómo categorizan al Estado venezolano, al Ejecutivo, cuáles son los planes en materia de justicia, cuál es lo que le dicen al país. María Verónica, ¿qué resumen haces de esas posturas a tu juicio? ¿Quién pudo haber tenido quizás una postura sólida, a quienes se les vieron las costuras, o por ejemplo, quién tuvo oportunidad de lucirse en medio de estas conversaciones o de esta presentación a la ciudadanía? Buenísimo. Mira, lo primero que tengo que decir es que el debate tuvo dos fallas importantes. La primera es la falla de origen y es la premisa con la que íbamos a debatir, con la que ellos iban a debatir. O sea, se habló de un debate de unidad para fomentar la unidad en un ambiente de unidad, incluso hablaron de camaradería. Y la verdad es que un debate político no es para eso. Un debate político no es una fiesta de amigos. En Venezuela hemos perdido la cultura del debate. Un debate político es para exponer las diferencias con los otros candidatos. Entonces creo que los organizadores desde el principio tuvieron esta falla en la premisa y luego durante el debate hubo otra falla que creo que es muy grave porque es la falla que hace que la ciudadanía haya quedado, haya quedado ansiosa por saber temas de políticas públicas. Y es que las preguntas no fueron preguntas acertadas, no fueron preguntas ni de estrategia política, ni fueron preguntas tampoco de planes de gobierno y ejecución de políticas públicas. Las preguntas fueron una especie de conocimiento de los candidatos, pero es que los conocemos porque tenemos muchos años en esto, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto donde hay unas preguntas tan mal hechas, tan poco profesionales, tan poco académicas y tan poco especializadas en planes de gobierno y políticas públicas, era muy difícil que ellos mostraran, por supuesto, un tema ideológico y por supuesto, o sea, una afinación, sí, una afinación ideológica o mostraran proyectos de políticas públicas y planes de gobierno. Ahora, ellos hicieron un gran esfuerzo, igual que Luis Carlos Díaz, a quien se le agradezco mucho todo el esfuerzo que hizo ayer para sacar adelante el debate. Ellos hicieron un gran esfuerzo. ¿Y cuál es el balance? Bueno, el balance es que yo pienso que todos hablaron en términos de fomentar el liberalismo en Venezuela como una ideología, fomentar el libre mercado. Sin embargo, las únicas que tenían formación al respecto y las únicas que tenían capacidad de profundizar en políticas públicas liberales eran María Corina, Delsa y Tamara. Todos hablaron de un plan de económico liberal, eh, pero no realmente tenían la profundidad para hacerlo, no tenían los conocimientos. Ahora, mi balance. Caleca se dio a conocer. Y eso es muy importante a nivel político. No sé cuáles son la adherencia de Caleca ni sus intenciones, pero Caleca tiene 3 años recorriendo el país y eso es cierto. Caleca tiene la experiencia de Ferrominera y tiene también la experiencia del CNE, con lo cual es un tipo que conoce muy bien
cómo organizar y cómo participar en unas elecciones. Entonces sí, se dio a conocer a nivel nacional, cosa que es muy bueno para él y lo hizo muy bien. Delsa, al final, la segunda parte del debate, mostró políticas públicas en una actitud y una altitud política y una altitud administrativa muy buena. Y María Corina se mantuvo en su liderazgo y fue María Corina. Alejandro Armas nos acompaña desde Caracas, es periodista y especialista en ciencia política. El mismo caso, la lectura de la presentación de esos candidatos y quizás quién lució y quién deslució. Sí, bueno, a mí me pareció importante que se les haya preguntado sobre cómo definen el tipo de gobierno que tenemos en Venezuela, porque me parece que en el seno de la oposición venezolana no hay claridad en eso, al menos en público. Y creo que es importante que la gente entienda qué piensa cada candidato para ver cuál es su visión de dónde estamos parados y por lo tanto cómo se debe proceder. En general, en tal sentido, hubo un consenso sobre la naturaleza no democrática que tiene que tiene el gobierno. Algunos, o sea, en distintas formas todos negaron que aquí hubiera democracia y eso es bueno. Sin embargo, hubo algunas discrepancias sobre qué terminología exacta usar y de pronto aquí a la profesora Tamara Adrián creo que se les fue un poco la mano con los aspectos técnicos al decir que, bueno, que esto no es que no podemos hablar de una dictadura porque esto llegó al poder por vías democráticas, pudiéramos hablar de una autocracia. Ese nivel de tecnicismo, a mi juicio, no es apropiado para un debate. Otra pregunta que me pareció importante es qué hacer, cómo mantener la unidad en el caso de las inhabilitaciones, que es quizá el tema más espinoso que haya en la oposición en este momento. Y aquí surgieron bastantes divergencias y eso se nota y eso da a entender que este pudiera ser el tema que va a mantener a la oposición, digamos, una especie de disputa en los próximos meses. Sin embargo, como dijo Mavero, eso es normal en un debate. O sea, un debate no es para que todos se... Está bien que todos se tomen de la mano al final por un momento, pero en general es para debatir. Está bien que surjan esas divergencias y que la gente esté al tanto de ellas. En cuanto a mi juicio de quienes tuvieron una participación notable, me gustó bastante la participación de María Corina Machado. Creo que ella llegó con digamos, ella llegó con expectativas altas porque las encuestas la muestran como la que tiene mayor oportunidad de ganar. Y yo creo que ella solo tenía en tal sentido que mantenerse ahí y creo que lo logró. O sea, que ella no tenía que lucirse demasiado porque ya está en una buena posición. Y creo que cumplió el objetivo de mantener eso. Frei Superlano creo que también tuvo una participación bastante notable. Creo que así como Caleca tuvo una oportunidad de presentarse más al país, creo que Superlano también la tuvo, porque hasta ahora su papel ha sido sobre todo regional. Él tiene una trayectoria como diputado de la Asamblea Nacional por Barinas, luego tuvo esta nominación a la gobernación de Barinas que finalmente no se dio a pesar de que él ganó las elecciones regionales, por lo que ya sabemos. Creo que se presentó al país de forma bastante positiva y creo que alguien que sorprendió es Carlos Prosperi, el candidato a Acción Democrática, porque él comenzó su nominación de forma un poco accidentada, con unas entrevistas muy desafortunadas en las que dijo algunas cosas que causaron mucha burla y reprobación por parte de todos quienes lo vieron. El Carlos Prosperi que hubo en este debate fue bastante distinto, fue una persona mucho más articulada, que se le vio mucho más preparada. Sin embargo, algo que dijo fue que si nos unimos no hay fraude pasible. Yo creo que eso no es así. Yo creo que hace falta, sí, la unidad es importante, pero yo creo que hace falta algo más que simplemente sumar un montón de votos. Hace falta un plan para defenderlo, porque el chavismo antes ha desconocido derrotas por paliza, como pasó con la Asamblea Nacional. Hace falta ese plan
y en ese sentido creo que Prosperi no dijo algo que no es cierto, pero en general su desempeño me pareció bastante positivo. Son las 9:58 de la mañana. Vamos a aprovechar de una vez para hacer el corte y luego venir con esta conversación sobre el cara a cara ayer de los candidatos de oposición a la primaria. Son 8 en total los que se presentaron. No estuvo Enrique Capriles. 9:58. Escuchamos un mensaje de César Miguel Rondón y luego venimos con las conclusiones y también el resto de las opiniones de María Verónica Torres, abogada venezolana, también especializada en estudios políticos, y Alejandro Armas, periodista y especialista en ciencia política. Y ya de regreso con esta conversación sobre el cara a cara de los aspirantes de la oposición, regresamos con Alejandro Armas, quien es periodista, es especializado en también ciencia política. María Verónica Torres es abogado y también especialista y profesora de estudios políticos. María Verónica, ¿puede cambiar la opinión pública después del debate o no fueron suficientes las presentaciones de los 8 candidatos para que la popularidad de alguien cambiara de anteayer a hoy? Yo creo que sí, puede cambiar la opinión pública, por supuesto. Yo creo que se posicionó muy bien Delsa, como decía hace rato, Caleca se dio a conocer. En el caso de Superlano, yo noté ayer un esfuerzo comunicacional muy grande por parte de BP para posicionarlo. Entonces, bueno, es probable que eso rinda algún resultado. Y en el caso de María Corina, bueno, por supuesto se mantuvo y creo que se va a mantener liderando las encuestas porque el discurso y la presentación fue muy bueno. Entonces sí, sí puede cambiar la opinión pública. El problema es tener en cuenta cuál es el alcance de este evento, porque en Venezuela el tema de la conectividad no es fácil, ¿no? Un evento de este tipo requiere una difusión muy importante para que realmente cambie la opinión pública. En Venezuela la conectividad no es fácil, los medios no fueron fáciles y creo que nos toca a nosotros, los ciudadanos, empezar a difundirlo por todos los medios posibles para que se cree esta opinión pública. En ese sentido, las redes sociales son importantísimas y creo que los candidatos, como hijos de su tiempo, le van a sacar jugo a los clips y a las redes sociales. Perdón. Perdona, que se me cerró el audio Sí, sí, del sí, Zoom. eso iba a decir. Alejandro, Eso mismo iba a Alejandro decir. Armas es nuestro invitado. Alejandro, ellos quedaron en la próxima semana tendremos una reunión. ¿Qué debe pasar por esa reunión de candidatos? Yo creo que lo ideal sería que esas discrepancias que se manifestaron, sobre todo en el tema estratégico, sobre qué hacer si un inhabilitado es quien haga la primaria, y si las encuestas están en lo correcto, es muy probable que eso ocurra. Hablo, por supuesto, de María Corina Machado. Esas discrepancias que surgieron en el debate, y como dije, está bien que surgieran en el debate, en una reunión de las diferentes fuerzas políticas involucradas en las primarias, pues yo creo que deberían tratar de ponerse de acuerdo en qué hacer al respecto. Esto para mí es de verdad importantísimo. Si la oposición ha tenido un problema, a mi juicio, medular en los últimos años, ha sido el extravío estratégico. Esto de, bueno, pasamos de la vía electoral a la abstención y de buscar presionar al gobierno para que haga un cambio por una vía no institucional y después, bueno, volver accidentadamente a la vía electoral, y todo eso es de explicarle a la gente por qué antes estaba bien, antes no, y ahora otra vez está bien. Ese extravío estratégico y su correlato comunicacional ha sido un problema muy grave en el seno de la oposición. Creo que se mantiene ahora porque no veo acuerdos en qué hacer, en cómo manejar estas elecciones en un contexto no democrático. Las inhabilitaciones en tal sentido son un problema central, y yo creo que deberían enfocarse en buscar una forma común de responder a esa situación. Para mí, lo más importante, mucho más que limar asperezas en cuanto a ideas de cómo gobernar. No, hay que tener en cuenta que esto no son elecciones normales.
Lo programático es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es tener una estrategia para elecciones en un contexto no democrático y, por lo tanto, en eso es en lo que deberían ponerse de acuerdo. Lo más rápido posible. Están a contrarreloj, las primarias son en apenas unos meses y además pudiera caer la sorpresa de que un ente por la vía de facto suspenda la primaria o la declare clandestina. Alejandro Armas es periodista y especializado en ciencia política. María Verónica Torres es abogado y también especialista y profesora en estudios políticos. María Verónica, dice Alejandro, hay que encontrar una forma común de enfrentar todos estos obstáculos que se van a poner desde todos los poderes del Estado de aquí al 22 de octubre. ¿Sobre qué debería ir la forma común? Porque mucho insiste María Corina Machado con la frase hasta el final, pero ¿cuál es el final? Y quizás el mantener el discurso de vamos a ir con el todo, es un discurso que obviamente es político, nadie puede ir a decir, no, bueno, mañana me van a invitar y yo voy a poner a la señora Teresa a que me represente. No, no es atractivo para el elector, pero puertas adentro, ¿sobre qué debe basarse esa unidad de acción más allá de la unidad de fotografía, unidad de acción y estrategia? Sí, sobre la sustitución de candidatos, básicamente. Yo creo que ayer el debate, uno de los grandes problemas que tuvo fue un poco el Bruno. Y el Bruno es qué es lo que va a pasar si no hay elecciones, ¿no? No se habló de eso. Y la única que lo medio planteó fue Delsa, que decía, bueno, nosotros tenemos la obligación de mostrarle a los ciudadanos rutas para que no pase lo que ha pasado anteriormente, que nosotros hemos tomado decisiones de rutas y estrategias sin comunicarlas. Entonces creo que la unidad de criterio tiene que estar conforme a la sustitución de candidatos. Ellos se pueden reunir la semana que viene y esperemos que, bueno, que así sea. La verdad es que es bueno que haya conversación política, eso es bueno. Ahora, el asunto es qué va a hacer Enrique Capriles, porque Enrique Capriles sigue siendo una fuerza política en el país, una fuerza política importante. Entonces, sabiendo que las alternativas a la primaria probablemente sean la negociación política con el gobierno y con factores internacionales o un consenso entre los candidatos, bueno, falta el factor fundamental que es Enrique Capriles, que creo que cometió un grave error político e incluso de soberbia política al no comunicarse con la Comisión Nacional de Primarias, como lo decía hace un ratico Ale, sino más bien comunicarse con la plataforma unitaria, con el presidente de la plataforma unitaria, que es Omar Barbosa. Entonces, claro, Enrique está haciendo un desconocimiento de todo el esfuerzo respecto a las primarias porque está centrando su estrategia política en la negociación. Y los otros tienen que tener una posición clara sobre sustitución de candidatos. Ahora, volver a pensar en la unidad como un sentimiento y como un cúmulo de valores republicanos que los unen, que no sé qué, la verdad es que eso no tiene cabida en este momento en la opinión pública. Esa es otra fotografía. María Verónica Torres, nuestra invitada abogada desde Caracas. Alejandro Armas, hablando también de quizás el no llegar a la primaria, el que los esfuerzos del señor Luis Ratti e incluso de otras partes de los poderes del Estado lleguen a hacer clandestina, como ustedes mismos lo decían, el ejercicio de la primaria. Hay fuerzas dentro de la propia oposición para poder hacer la primaria aún siendo declarada clandestina o ilegal por las fuerzas del Estado venezolano? Esa es una cuestión bastante complicada. Yo desde un principio, aunque yo creo que lo ideal es que se realice la primaria, yo sí he tenido desde un principio algunas inquietudes sobre si la oposición va a tener, no tanto la parte técnica, yo ahí sí confío, creo que hay bastante gente preparada en la Comisión Nacional de Primaria para acometer esta tarea. Sin embargo, la parte de los recursos me preocupa un poco más. Yo no estoy seguro de que la oposición tenga los recursos para llevar a cabo de forma efectiva una operación de este tamaño. Téngase en cuenta que es organizar una primaria no solo en todo el territorio nacional venezolano, sino además atender una diáspora que está regada por todos los continentes del mundo. Eso es una labor titánica, requiere muchos recursos.
No sé si la oposición cuenta con ellos. Desde un principio, esa fue una inquietud, esa ha sido una inquietud para mí y el hecho de que si el Tribunal Supremo de Justicia, que creo que va a ser, que creo que sería, puedo imaginar que sería el ente que tendría esa competencia, interviene para declarar la primaria ilegítima, ilegal, lo que sea, pues obviamente eso es una traba adicional importante. Ahora bien, qué tanto agrava o qué tanto le complica a la oposición llevar a cabo la primaria? Pues eso va a depender no tanto de lo que diga el TCJ en sí mismo, porque a fin de cuentas eso va a ser pura retórica, va a depender de qué está dispuesto a hacer el gobierno, qué medidas fácticas va a tomar el gobierno en tal sentido. Por ejemplo, va a enviar a agentes de seguridad del Estado a bloquear el levantamiento de sitios de votación. Si ya estamos hablando de eso, pues ya por supuesto eso sería una complicación que no creo que la oposición tenga los medios para resolver, porque ¿cómo lo va a hacer? Estamos hablando de sujetos armados que van a llegar a un sitio y decir, miren, no, aquí este es un proceso ilegítimo, fue declarado así por el Tribunal Supremo de Justicia, aquí no se va a hacer nada. Si por otro lado no se pasa de lo retórico y, por así decirlo, el gobierno se hace el loco, pues quizás sí se pueda llevar a cabo, la complicación adicional no sea tanta y sí se pueda llevar a cabo. Alejandro y María Verónica Torres es abogado, nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Y volviendo al escenario de ayer el debate, ¿sintieron ustedes retórica o sintieron ustedes quizás planes de acción, planes a futuro? ¿Qué percibieron de eso que se mostró ayer? Mira, yo percibí un gran desorden a nivel organizativo que les complicó a los candidatos mostrarse, ¿no? Sin embargo, creo que hicieron un muy buen esfuerzo. Una cosa que decía Ale, que yo creo que hay que recalcar y se me había pasado, es el cambio en la madurez del discurso y en la madurez política que ha tenido Prosperi, y eso es un asunto importante que me alegra que lo haya comentado porque es importante. Eh, Mira, el debate debió eh, plantearle a los candidatos otras cosas. Por ejemplo, Alejandro decía, bueno, hay unas dificultades técnicas que pareciera que tenemos la experiencia y el personal para superarlas. Y es así, pero hay otras dificultades de otro tipo que no se plantearon. O sea, ¿cómo vas a garantizar la movilización de la gente para votar en un debate cuando en Venezuela no hay gasolina? Y esa es la realidad del país. O sea, el interior está paralizado porque no hay gasolina. ¿Cómo vas a garantizar la movilización en un debate cuando además no cuentas no solamente con los órganos, o sea, cuando además te enfrentas a que los órganos de, de- de policiales y militares del Estado lo impidan y que además no protejan los centros de votación? ¿Cómo vas a garantizar todo eso? Es muy difícil. Creo que por eso la Comisión Nacional de Primarias, sabiendo las dificultades de llegar a, bueno, a todas las posibles mesas y centros electorales, ha puesto tanta atención en la diáspora y en la inscripción de la diáspora en la plataforma web. Esas son las cosas a las que debieron hablar. Esas son las cosas que se les debieron preguntar. ¿Cómo van a hacer con temas de movilización? ¿Ustedes cuánta estructura tienen en sus partidos? ¿Cuántas estructuras locales quedan? ¿Tienen algún tipo de estadística? Eh, ese tipo de asuntos son los prácticos para un proceso como este, ¿no? Y eso le habría dado a ellos mucha tela que cortar y esclarecernos a los ciudadanos. Alejandro Armas, periodista especializado en ciencia política, cerramos con su comentario. Sí, tú hablaste de retórica. Si nos vamos a los fundamentos filosóficos de esa disciplina, Aristóteles, en un libro que ha pasado a la historia precisamente se conoció como la retórica,
ahí hay tres elementos, Aristóteles distingue tres elementos que definen un discurso. El ethos, que es la parte moral, la parte axiológica de los valores. El pathos, que es la parte, por así decirlo, emocional. Viene la palabra empatía. Y el logos, que es la coherencia del discurso. Yo creo que los candidatos en general tuvieron una participación destacada en los dos primeros puntos, porque en la parte del ethos, pues hubo una coincidencia en que estamos lidiando con un gobierno bastante nocivo, que se debe cambiar lo más rápido posible, un gobierno que tiene el país en una situación muy negativa, que viola derechos humanos, etcétera, etcétera, y que por lo tanto es un deber moral cambiarlo. El esfuerzo por cambiarlo es un deber moral de todos los ciudadanos. Creo que también fue importante la parte del pathos. Vi a unos candidatos con una mejor preparación para dirigirse a la opinión pública. Creo que hubo varios momentos de gran empatía, cuando cuando se habló de qué se les propone a los jóvenes, y aquí creo que tuvo una participación destacada Andrés Caleca cuando dijo que, miren, tuvo un momento de sinceridad. Yo lo que les puedo ofrecer de momento es Nada. yo lo que les puedo ofrecer es una propuesta de esfuerzo. Creo que eso es importante porque creo que es un mensaje que puede conectar con la población, porque en el fondo la gente sabe que sin un cambio de gobierno, y eso requiere un esfuerzo importante de todos, en Venezuela una mejora de la calidad de vida es bastante improbable. Y por último tenemos el logos, que quizá aquí sí fue la parte en la que hubo más problemas, por lo que ya comentó María Verónica, que hubo varias cosas que no quedaron claras en el contexto tan delicado que es el de la política venezolana, y el de llevar a cabo unas primarias en Venezuela, y también de desafiar a un gobierno en elecciones que no es democrático. Quedaron varias cosas pendientes ahí que no se aclararon, y que precisamente yo espero que en las próximas semanas, no voy a decir meses porque no tienen meses, son cosas que deberían estar atendiendo desde ya. Yo espero que entonces en las próximas semanas ellos, por ejemplo, en esta reunión que supuestamente van a tener, limen asperezas en la materia, y le presenten al país una propuesta compartida. No tanto, como dijo María Verónica, quizá no tanto por una cosa de valores, de la unidad, como valor cívico republicano, sino por puro pragmatismo, porque es algo pragmáticamente necesario para avanzar en objetivos compartidos. Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Alejandro Armas, periodista venezolano, politólogo, también María Verónica Torres Gianvittorio, abogada y profesora de estudios políticos. Gracias a ambos por haber estado con nosotros en esta conversación en Conexión Radio. Gracias a ti, Adriana. Gracias a ti. 10-20 minutos de la mañana, nos vamos a la pausa en Conexión Radio y al regreso seguimos con más. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.